Si existe Dios, ¿por qué permitió la existencia del mal? Si Dios existe y es amor, ¿por qué permite que el mal nos lastime? ¿Hasta cuándo seguiremos conviviendo con la maldad en medio de nosotros? Esta y otras preguntas más estaremos desarrollando aquí, en el repaso reflexivo de la lección de escuela sabática. Hola, ¿cómo estás? Comencemos este tema aclarando que si bien es cierto, el tema del origen del mal sigue siendo un tema complicado de abordar, pero gracias a la Biblia conocemos mucho acerca de cómo se originó, de cómo se desarrolla y cómo será su final del mal, del pecado. Abramos el tema haciendo algunas preguntas para romper el hielo allí en tu escuela sabática. ¿Qué historia bíblica te viene a la mente cuando piensas en la lucha entre el bien y el mal? ¿Cómo afecta el pecado a la humanidad desde la caída de Adán y Eva? ¿El libre albedrío es algo bueno o algo malo para la humanidad? Escucha las opiniones de las personas a tu alrededor y luego vayamos a nuestra primera sección. Una de las preguntas más difíciles que enfrentamos como cristianos es si Dios es bueno y si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el mal? Todo cristiano, toda persona en algún momento de su vida ha luchado con esta pregunta. Todos hemos sentido alguna vez que Dios estaba lejos o estaba ausente en nuestras vidas, en nuestras luchas. Y sabes, este sentimiento, esta sensación de soledad, sensación de abandono, también la sintió Jesús en la cruz del Calvario, cuando exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?", dice él. Mateo 27:46. Otro ejemplo más, claro, el caso de Job. Job dice, cuando esperaba el bien, llegó el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Jeremías desconsolado decía, ¿por qué prospera el malo? Quiero recordarte un poco de la historia de Job y la respuesta que Dios le dio. ¿Te parece? Job había sufrido mucho y en medio de ese sufrimiento se había hecho muchas preguntas, como cualquier persona. Preguntas sobre por qué le había sobrevenido tantos males, por qué le tocó padecer a él sin aparente razón alguna, por qué tantas calamidades. Y Dios responde en el libro de Job, capítulo 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Has dado órdenes a la mañana alguna vez? ¿Le has mostrado su lugar al alba? ¿Conoces tú la morada de la luz? ¿Sabes quién es el padre de la lluvia? ¿Quién engendró las gotas de rocío? ¿Has visto los depósitos de granizo que tengo preparado para el tiempo de angustia? Y desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41 de Job, Dios le hace aproximadamente 70 preguntas que tienen que ver con la creación del mundo, con los fenómenos naturales, con las constelaciones y el orden del universo, con los animales y su comportamiento, y con la soberanía de Dios. Y para todas estas preguntas, Job no tuvo ni una sola respuesta correcta. Cíñete ahora y responde, le dijo Dios a Job. En otras palabras, ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Sabes, amigo, el desafío para nosotros está en aprender a convivir con preguntas sin respuestas. La fe de un verdadero cristiano no consiste en tener todas las respuestas,
sino en confiar en aquel que sí las tiene. Tal vez en este momento estés atravesando una situación que no entiendes. Tal vez le estés preguntando a Dios, ¿dónde estás? Déjame decirte algo. Dios está a tu lado y allí siempre estuvo. Cuando lleguen esos momentos de incertidumbre, cuando sientas que el peso de las dificultades es demasiado grande para ser soportado, piensa en esto. Al final, todo tendrá sentido. En la lección aparece un término nuevo para muchos, el teísta escéptico o el teísmo escéptico. ¿Quién es o qué es el teísta escéptico, el teísmo escéptico? Bueno, el teísmo escéptico afirma que nuestra incapacidad para entender completamente los planes de Dios no es razón suficiente para sostener la idea que Dios no tenga razones válidas para permitir el mal. A ver, te lo explico de otra manera. El teísmo escéptico, en lugar de explicar cada caso de sufrimiento para culpar a Dios, confía en que Dios tiene propósitos más allá de la comprensión humana. Isaías 55:9 dice: mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Deuteronomio 29:29 nos dice que hay cosas secretas, y estas cosas secretas le pertenecen únicamente a Dios. ¿Sabes? Si tú me preguntas, pastor, ¿hay sustento para confiar en Dios sin comprender siempre sus propósitos? Yo te diré que sí. Número uno, porque Dios es soberano. Y como soberano, tiene autoridad absoluta sobre todo. Y aunque no revele siempre sus razones, siempre tiene razones. Tienes que confiar en eso. Número dos, el mal, la existencia del mal, no prueba la ausencia de Dios. La presencia del mal prueba que estamos inmersos en un conflicto mayor entre el bien y el mal. Según Apocalipsis 21:4, Dios permite el mal temporalmente y promete erradicarlo definitivamente. Razón número 3. La fe no es entender todo de Dios. La fe es confiar a Dios todo. Habacuc 3:17 al 18 nos da una de las frases más hermosas de confianza. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabes, amigo? Sé que hay momentos en la vida en los que parece que todo se detiene. Oras, trabajas, te esfuerzas, pero los frutos no llegan. Es fácil desanimarse cuando las respuestas tardan o cuando lo que esperabas no se cumple. Cuando todo parezca seco, cuando las oportunidades no lleguen, cuando las respuestas de Dios parezcan tardar, recuerda que Dios está obrando en tu vida. Aunque hoy no veas los frutos, su plan es perfecto y a su tiempo todo tendrá sentido. Sigue confiando, sigue caminando, sigue adorando a Dios. Nuestra esperanza no está en las circunstancias. Nuestra esperanza está en el Dios que nunca falla. ¿Cómo sustentamos que el libre albedrío es bueno para el ser humano? Recuerda algo, El libre albedrío le dio la opción a Lucifer a rebelarse contra Dios. El libre albedrío le dio a los ángeles la oportunidad de poder tomar la decisión de seguir a Lucifer y abandonar a Dios, deshonrar a Dios. El libre albedrío le dio a Adán y a Eva la oportunidad, la puerta abierta
para desobedecer a Dios. Y es por el libre albedrío que nosotros, los seres humanos, todos los días tomamos decisiones equivocadas. Es decir, todas las criaturas de Dios fueron creadas por Dios con libre albedrío. Pero, ¿por qué razón? Si es la oportunidad que tenemos también para abrirnos la puerta al pecado. ¿Y sabes por qué? Porque de otra manera no podríamos experimentar el amor de Dios. A través del libre albedrío tenemos la oportunidad de responder al amor de Dios. La felicidad que Dios promete es la felicidad de estar libres y voluntariamente unidos a Él. Usar la fuerza no está en los principios del gobierno de Dios. Él desea que le sirvamos por amor, no por exigencia. El amor y la libertad de elección son tan sagrados y tan importantes para Jesús que nos otorgó la oportunidad de elegir libremente, aunque sabía que eso llevaría a que Jesús padezca en la cruz del Calvario. Hubiese sido fácil para Él privarnos del libre albedrío, pero decidió otorgarnos esa libertad, aunque Él con eso tenía que sufrir enormemente. ¿Sabes, amigo? Dios nos dio un regalo muy valioso. Nos dio la capacidad de elegir. No somos robots. No somos marionetas. Tenemos voluntad propia. Y hoy nos toca elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Usa bien tu libertad. Escoge lo que edifica. Escoge lo que honra a Dios. Escoge lo que te ayude a crecer. No será fácil, pero recuerda, tu decisión define tu camino. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.